Hoy vamos a hablar de una mujer que vivió una de las historias de amor más apasionadas y dolorosas que ha dado el espectáculo mexicano, Irma Dorantes, la última gran compañera de Pedro Infante, una leyenda viva del cine nacional, que a sus más de 90 años sigue siendo la guardiana de los recuerdos del ídolo más querido que ha parido este país. Quédense, porque esta historia tiene de todo: romance, escándalo, tragedia, dinero, gloria y una resiliencia que parte el alma. Vamos desde el principio. En el invierno de 1934, específicamente el 21 de diciembre, en la ciudad de Mérida, Yucatán, llegó al mundo una niña llamada Marta Irma Aguirre Martínez. Sus padres eran Arturo Aguirre Camacho y Graciela Martínez Dorantes, una pareja de clase media que estiraba el peso como muchas familias mexicanas en aquella época de vacas flacas. El papá remendaba la economía familiar con distintos trabajos. La mamá, Graciela, era una mujer con ese fuego interior de quien sueña con algo más grande, y ese sueño lo veía reflejado claramente en su hija, porque desde que Irma era una bebé, quedó claro que algo especial habitaba en ella. Su voz era sorprendentemente afinada para una niña tan pequeña. Memorizaba canciones con una velocidad que dejaba boquiabiertos a los adultos. Tenía esa chispa natural que no se enseña en ninguna escuela. Así que su mamá Graciela hizo lo que haría cualquier madre con esa intuición: ponerla a brillar donde hubiera público. A los 4 años, Irma ya participaba en concursos de talentos infantiles que transmitían por la radio. Eran programas muy populares de la época donde los chamaquitos subían a cantar frente a un micrófono y el público en el estudio aplaudía al que le gustaba más. Irma cantaba las canciones de Cri Cri, ese compositor yucateco que se convirtió en la banda sonora de la infancia de varias generaciones. Y ganaba con frecuencia, porque tenía algo que los demás niños no: una conexión instintiva con quien la escuchaba. Su mamá se convenció de que ese don no podía quedarse encerrado en Mérida. Cuando Irma cumplió 8 años, la familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Se mudaron a la Ciudad de México. En aquel entonces, tomar esa decisión sin contactos, sin dinero guardado y sin ninguna garantía de trabajo, era apostarse el pellejo entero. Pero Graciela tenía clarísimo que los estudios de cine, las estaciones de radio más importantes y los teatros de primer nivel estaban en la capital, y que ahí era donde su hija tenía que estar. Llegaron sin recursos y sin padrinos. Rentaron un cuarto en una vecindad y la mamá empezó a trabajar en lo que se presentara, mientras simultáneamente tocaba puertas en el medio artístico. No descansaba. Llevó a Irma a audicionar para el grupo de teatro infantil del Palacio de Bellas Artes, una institución de gran prestigio que formaba a actores desde temprana edad con una disciplina muy seria. La niña pasó la prueba y quedó seleccionada. Así comenzó a hacer pequeños papeles en obras de teatro. Era un mundo exigente: ensayos maratónicos, horarios inflexibles y una competencia feroz entre los demás niños. Pero fue su primer contacto con el trabajo artístico profesional de verdad, y ese aprendizaje le quedó grabado para siempre. Mientras Irma se formaba en las tablas del teatro, su mamá no paraba de presentarla con productores cinematográficos, y en 1947, cuando Irma tenía 13 años, esa perseverancia dio sus frutos de la manera más inesperada. El director Ismael Rodríguez estaba preparando una película que se convertiría en una de las joyas del cine nacional: Los Tres Huastecos. La historia giraba en torno a 3 hermanos trillizos separados desde bebés que se reencontraban ya de adultos, y el papel protagónico de los 3 personajes lo interpretaría Pedro Infante, el cantante y actor que en ese momento era sencillamente el hombre más famoso de todo México. Rodríguez necesitaba actores de reparto, y la mamá de Irma consiguió que su hija audicionara para uno de esos papeles secundarios. Irma tenía 13 años. Era una jovencita con una mirada expresiva y una seguridad frente a la cámara que sorprendió a quienes la vieron. Quedó seleccionada. Pedro Infante, por su parte, tenía 30 años en ese rodaje y estaba en la cima de su carrera. Era un fenómeno sin precedente en el entretenimiento mexicano, cantante extraordinario, actor con un magnetismo natural y galán que hacía perder la cabeza a millones de mujeres en todo el país. En la película hay una escena breve donde uno de sus personajes, un sacerdote, regaña a una jovencita por andar pintada de labios
Y esa jovencita era Irma. El encuentro en el set fue fugaz, una estrella adulta en su máximo esplendor y una chamaca de 13 años en su primer papel. No hubo nada que contar entre ellos en ese momento. Los Tres Huastecos se estrenó en 1948 y arrasó en la taquilla. Para Pedro fue otro escalón en su carrera imparable. Para Irma fue la llave que abrió la puerta del cine. Después de esa aparición, los ofrecimientos empezaron a llegar. Comenzó a encadenar papeles en distintas producciones. Para entender su trayectoria económica, hay que conocer cómo operaba el sistema de estudios en México durante los 40. Los grandes estudios cinematográficos firmaban contratos de exclusividad con actores jóvenes, los metían en producciones de manera constante y controlaban completamente su imagen y su agenda. A cambio, los actores recibían un sueldo fijo y la garantía de trabajo continuo. Irma firmó con uno de esos estudios y empezó a cobrar alrededor de 2.000 pesos por película. En términos de hoy, eso representaría aproximadamente 24.000 pesos. Filmaba entre 4 y 6 producciones al año, lo que le dejaba ingresos anuales de entre 10.000 y 12.000 pesos de la época, equivalentes a entre 120.000 y 144.000 pesos actuales. Para una chica de 14 o 15 años, que venía de una familia que había llegado a la capital sin un centavo, eso era un cambio de vida rotundo. Pero lo que nadie imaginaba todavía era que su siguiente encuentro con Pedro Infante lo iba a transformar todo. En 1949, Irma volvió a coincidir con Pedro en una nueva producción dirigida también por Ismael Rodríguez. La película se llamaba No desearás la mujer de tu hijo. Esta vez Irma no era la niñita del primer rodaje. Tenía 15 años y había cambiado notablemente. Era una señorita con una belleza natural que llamaba la atención, más segura de sí misma y con mucho más oficio actoral. Y Pedro lo notó. Durante ese rodaje, algo se encendió entre ellos. Pedro empezó a buscarla, a hacerle plática, a tratarla con una atención que iba mucho más allá de la cortesía de compañero de trabajo. Y ella, que lo había visto siempre como esa estrella inalcanzable, empezó a descubrir a un hombre cercano, apasionado y tremendamente encantador. El flechazo fue inevitable, pero había un problema enorme. Pedro Infante estaba casado. Desde 1943 era esposo de María Luisa León, con quien tenía 3 hijos. Su vida privada era seguida de cerca por la prensa, y cualquier escándalo podía hacer tambalear su imagen de ídolo del pueblo. Aún así, Pedro decidió no ignorar lo que sentía. Comenzó a cortejar a Irma a escondidas. Le llevaba flores, le escribía, aparecía en su casa con serenatas. Era un cortejo de película, literalmente. Pero en el mundo del cine todos se conocen, y los secretos tienen fecha de vencimiento muy corta. Para 1950 el rumor era un secreto a voces en los pasillos de los estudios. La prensa comenzó a publicar insinuaciones. María Luisa empezó a hacerse preguntas. Y el escándalo que todos veían venir estaba a punto de explotar. Pedro no dio marcha atrás. Vale la pena detenerse aquí para entender en números concretos lo que significó económicamente la carrera de Irma, porque su historia financiera es tan interesante como su historia sentimental. En sus primeros años de trabajo, entre 1948 y 1952, Irma cobraba entre 2.000 y 3.000 pesos por película. Con 4 a 6 producciones al año, sus ingresos anuales oscilaban entre 8.000 y 18.000 pesos de aquella época, lo que en dinero de hoy equivaldría a entre 90.000 y poco más de 216.000 pesos. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que ganaba la mayoría de las familias mexicanas en ese momento. Cuando su relación con Pedro se hizo pública y empezaron a protagonizar películas juntos, su cotización dio un salto considerable. Entre 1950 y 1957, Irma participó en 11 producciones al lado de Pedro. Eran proyectos de gran presupuesto donde Pedro se llevaba el porcentaje mayor, pero Irma, como su coestelar, también negociaba pagos mucho mejores. Por cada película en esa etapa cobraba entre 15.000 y 25.000 pesos, lo que hoy representaría entre 180.000 y 300.000 pesos por producción. Haciendo 3 o 4 cintas al año en ese periodo, sus ingresos, solo de las películas con Pedro, llegaban a entre 45.000 y 100.000 pesos anuales de entonces, que hoy serían de 540.000
a 1.200.000 pesos. Además, filmaba por su cuenta, hacía radio y participaba en teatro. En su mejor momento, entre 1953 y 1957, sus ingresos totales anuales rondaban entre 80.000 y 150.000 pesos de la época, equivalentes a entre 960.000 y 1.800.000 pesos actuales. Para una joven de entre 18 y 23 años, era una cifra que muy pocos artistas de su generación podían presumir. Pedro, por su parte, era una máquina de generar dinero. Cobraba entre 100.000 y 150.000 pesos por película, equivalentes hoy a entre 1.200.000 y 1.800.000. Sus giras como cantante, sus contratos discográficos y sus acuerdos publicitarios hacían que sus ingresos anuales en los años 50 superaran el 1.000.000 de pesos de entonces, más de 12 millones en términos actuales. Y era muy generoso con Irma. Le compraba ropa, joyas, y cubría todos los gastos de su hogar y de su hija cuando nació. La muerte de Pedro en 1957 cambió todo de un día para otro. Como no era su esposa legal, Irma no recibió ninguna parte de la herencia. Todo quedó en manos de María Luisa León, la viuda reconocida por la ley. Irma quedó con una hija de 2 años y la necesidad urgente de generar ingresos por su propio pie. Respondió trabajando sin tregua. Entre 1957 y 1970, filmó más de 40 películas. Por cada producción en los años 60, le pagaban entre 20.000 y 35.000 pesos, que hoy serían de 240.000 a 420.000. Con 4 a 6 películas por año, sus ganancias anuales iban de 80.000 a 210.000 pesos de entonces, entre 960.000 y 2.500.000 pesos actuales. También grabó discos de música ranchera y se subió a los escenarios de palenques y teatros, cobrando entre 5.000 y 10.000 pesos por presentación, equivalentes a entre 60.000 y 120.000 pesos de hoy. Cuando el cine mexicano entró en declive durante los años 70, Irma migró a la televisión. Las telenovelas se convirtieron en su nueva trinchera. Por una telenovela completa en esa década le pagaban entre 150.000 y 250.000 pesos, que hoy equivaldrían a entre 1.800.000 y 3 millones de pesos. Durante los años 70, también montó un espectáculo propio de música ranchera con caballos y charros, un show de gran formato que recorrió México durante más de 14 años. Cobraba entre 15.000 y 30.000 pesos por función, entre 180.000 y 360.000 de hoy. Con 50 a 80 presentaciones al año, ese espectáculo solo le generaba entre 750.000 y 2.400.000 pesos anuales en moneda de la época. En los 80, lanzó una línea propia de cosméticos bajo su nombre, cremas, maquillajes y artículos de cuidado personal. El negocio se mantuvo por varios años, aunque nunca creció, hasta convertirse en algo grande. Le dejaba entre 200.000 y 500.000 pesos al año, un ingreso complementario que sumaba sin ser el eje de su economía. A lo largo de 6 décadas de trabajo ininterrumpido, desde 1947 hasta su retiro en 2012, Irma acumuló un patrimonio estimado en entre 25 y 40 millones de pesos actuales. No es la fortuna de las grandes estrellas internacionales, pero es el resultado de una disciplina profesional extraordinaria y de decisiones financieras sensatas a lo largo de toda su vida. El historial de propiedades de Irma cuenta una historia por sí solo. Es el mapa de su ascenso desde la humildad hasta la estabilidad. Lo primero que hizo cuando juntó suficiente dinero fue comprarle una casa a su mamá. Tenía 17 años. Con sus ahorros de los primeros años de carrera, adquirió una vivienda de unos 80 metros cuadrados en una colonia de clase media en la capital. Costó alrededor de 45.000 pesos de principios de los 50, unos 540.000 pesos en dinero de hoy. Era una casita sencilla, con 2 recámaras, sala y un pequeño patio. Para una familia que había vivido hacinada en cuartos rentados, era un palacio. Su mamá recibió las llaves llorando. Era la materialización de años de sacrificio y de una fe inquebrantable en el talento de su hija. Cuando Pedro e Irma formalizaron su vida juntos, él mandó construir un hogar en Coajimalpa, que en aquellos años era casi campo en las orillas de la ciudad. Pedro participó en el diseño,
Era una propiedad amplia, de 300 metros cuadrados, rodeada de jardines. Tenía una sala de proyección donde Pedro veía películas, un gimnasio, una peluquería personal y una ventana en la cocina, a través de la cual él le silbaba a Irma cuando quería su café. Ella lo preparaba batido con sacarina en un jarrito y corría a llevárselo. Era uno de esos rituales domésticos pequeños que marcan una época de vida juntos. La propiedad costó alrededor de 250.000 pesos a mediados de los 50, equivalentes a unos 3 millones de pesos actuales. Su hija nació ahí, en 1955. Fueron los años más felices de su vida. Cuando Pedro murió en 1957, esa casa dejó de ser de Irma. Por ley, el patrimonio pasó a los herederos legales. Irma salió de ahí con su bebé en brazos y sin nada más. Después vino un departamento propio en la capital, donde vivió durante los años 60 y 70, mientras reconstruía su vida. En 1969 se casó con el productor Carlos Amador Martínez, y durante ese matrimonio vivieron en la residencia de él, una casa amplia en una zona acomodada de la ciudad. Cuando ese matrimonio terminó a finales de los 70, Irma tomó una decisión que resultó muy acertada. Compró una casa en Cuernavaca. Eligió Cuernavaca por su clima benigno, su tranquilidad y la distancia razonable de la capital. Pagó alrededor de 850.000 pesos por esa propiedad a principios de los 80, casi 10 millones de pesos en dinero de hoy. Es una casa de tamaño mediano, unos 200 metros cuadrados con jardín, cómoda sin ser ostentosa. Ahí vive Irma actualmente. Es el hogar que eligió para su vejez y que refleja perfectamente quién es ella, una mujer que siempre prefirió la sustancia al lujo innecesario. En cuanto a los automóviles, nunca fueron un tema de vanidad para ella. En sus primeros años de carrera, se movía en taxi o en transporte público como la mayoría de la gente. Cuando su relación con Pedro era sólida, andaba en los autos de él, Cadillacs y Lincolns, que proyectaban el estatus de una superestrella. Pero eran de Pedro, no suyos. Ya establecida en los 60, Irma compró su primer auto propio, un modelo americano práctico, quizá un Ford o un Chevrolet, que le costó alrededor de 35.000 pesos de entonces, unos 420.000 de hoy. En las décadas siguientes, mantuvo ese mismo criterio, un vehículo confiable para trabajar, sin necesidad de impresionar a nadie. Hoy, a sus 91 años, ya no maneja. Cuando necesita trasladarse, su familia la lleva o recurre a un chofer. La carrera cinematográfica de Irma suma más de 100 títulos, pero hay un puñado de películas que definen quién fue en las pantallas mexicanas. Todo comenzó, como ya contamos, con Los Tres Huastecos en 1948. Un papel pequeño, pero la puerta de entrada a una industria que la absorbería por completo. En 1949 llegó No desearás la mujer de tu hijo, la producción que cambió no solo su carrera, sino su vida entera. En 1950 filmó También de dolor se canta. En 1951 participó en ATM, A toda máquina, una comedia que se volvió un clásico del cine de Pedro Infante. En 1952 vino Los hijos de María Morales. Todos esos títulos la fueron consolidando como una joven figura del cine nacional. En 1953 llegó Pepe el Toro, considerada por muchos una de las cimas del cine mexicano de esa era. Irma demostró en esa película una madurez dramática que dejó a la crítica con la boca abierta. En 1954 fue Escuela de Vagabundos, una comedia donde la química entre ella y Pedro electrificaba la pantalla. Siguieron otros títulos más antes de que todo se detuviera abruptamente en 1957. Tras la muerte de Pedro, Irma volvió a los foros ese mismo año con Pobres Millonarios, junto al comediante Clavillazo, una decisión de trabajo que representó una enorme valentía personal. Durante los años 60 protagonizó decenas de filmes, sobre todo comedias y dramas familiares. Películas como El Globero y El Sordo la mantuvieron presente en el gusto del público. Su trabajo frente a las cámaras se extendió hasta el siglo XXI. Participó en la telenovela Cuando me enamoro en 2010 y en la película Cartas a Elena en 2011. Su última aparición profesional fue en 2012, cuando decidió que era momento de cerrar ese capítulo.
Volvamos al centro emocional de esta historia, Pedro e Irma. Para 1950, su relación ya era imposible de ocultar. La sociedad los señalaba. La prensa los perseguía. Pero Pedro tomó cartas en el asunto. Buscó divorciarse de María Luisa León y en 1953 lo logró, aunque los documentos legales de ese divorcio tendrían luego su propia polémica. El 10 de marzo de 1953, Pedro e Irma se casaron por lo civil en Mérida, Yucatán. Ella tenía 19 años, él 36. La diferencia de edad era notable. El contexto era turbulento, pero el amor entre ellos era genuino y profundo. Se establecieron en la casa de Coajimalpa. En 1955 nació Irmita, la única hija que Pedro tendría con Irma. Eran los años más plenos de su vida compartida. Trabajaban juntos, vivían juntos, construían algo que parecía sólido. Pero en 1956, María Luisa León impugnó el divorcio ante los tribunales. Argumentó que los documentos tenían irregularidades. La Suprema Corte le dio la razón. El divorcio fue anulado y María Luisa quedó ratificada como la única esposa legal de Pedro Infante. De golpe, el matrimonio de Pedro e Irma quedaba sin validez jurídica. Ella no era su esposa ante la ley. Su hija perdía la filiación paterna legítima. Para Irma fue un terremoto. Pedro prometió pelear esa resolución. Para avanzar en ese proceso legal, viajó de Mérida hacia la Ciudad de México. El 15 de abril de 1957, su avioneta, que él mismo piloteaba, se desplomó al despegar del aeropuerto de Mérida. Murió en el acto. Tenía 39 años. Irma perdió en un instante al hombre que amaba, al padre de su hija, y la posibilidad de que la ley reconociera lo que habían construido juntos. En el velorio, María Luisa León recibió las condolencias como viuda oficial. Irma estuvo ahí, pero en silencio, sin un lugar reconocido en ese duelo público. Tenía 23 años, una hija de 2, y absolutamente nada garantizado. No le quedó más camino que levantarse y seguir sola. Décadas después de haber sobrevivido al dolor de perder a Pedro, Irma enfrentó otra prueba devastadora. En 2012, cuando tenía 78 años, un chequeo médico de rutina reveló que tenía cáncer de colon. Los médicos detectaron un tumor que requería intervención inmediata. Fue sometida a una operación para retirar el tumor. Luego vinieron las sesiones de quimioterapia. Los tratamientos fueron muy agresivos. Perdió el cabello, bajó mucho de peso y pasó por periodos de un agotamiento tan profundo que apenas podía incorporarse. Su hija Irmita estuvo con ella en cada consulta, en cada traslado, en cada madrugada difícil. La misma hija que Irma había sacado adelante sola, ahora devolvía ese cuidado con creces. Hubo momentos en que Irma sintió que no tendría fuerzas para seguir. El dolor físico era real y constante, pero esa determinación que la había acompañado desde los 4 años cantando en concursos de radio no la abandonó tampoco ahora. El tratamiento funcionó. El tumor desapareció. Las pruebas dieron resultados favorables. Irma había vencido. La experiencia la llevó a tomar una decisión que llevaba mucho tiempo postergando: retirarse definitivamente de la actuación. Habían sido 65 años de carrera continua. Era momento de descansar. Ese mismo 2012, tras superar la enfermedad, Irma se retiró para siempre de los escenarios. Desde entonces acude a revisiones oncológicas cada 6 meses. Es consciente de que el cáncer puede reaparecer, pero no organiza su vida alrededor de ese miedo. Vive el presente. A sus 91 años, cumplidos en diciembre de 2025, Irma Dorantes lleva una vida completamente alejada de los reflectores. Su hogar en Cuernavaca es su refugio. No busca entrevistas ni apariciones en televisión. Prefiere la quietud de su jardín, la compañía de su familia y la conversación con sus amigos más cercanos. De vez en cuando hace una excepción. En noviembre de 2024, grabó un mensaje en video para celebrar el 90 aniversario de la Asociación Nacional de Actores, de la que lleva 76 años siendo miembro. En esa grabación se la ve completamente lúcida, con la voz clara y una lucidez que asombra. En febrero de 2025, asistió a un homenaje a Silvia Pinal en el Centro Cultural Universitario de la UNEAME. La prensa que estaba ahí
la captó en fotografías, y la reacción del público fue de genuina emoción al verla. Habló brevemente con algunos reporteros. Recordó la época del cine de oro con una mezcla de nostalgia y orgullo. Comentó que era un cine de otro tipo, más limpio, con otro espíritu, y que ella prácticamente creció dentro de los foros desde los 8 años. En Cuernavaca comparte la vecindad cotidiana con otras actrices de su generación, entre ellas Elsa Aguirre. Forman un pequeño núcleo de mujeres que vivieron la misma era, que se conocen desde hace décadas y que se acompañan en esta etapa final con la complicidad de quienes compartieron un mundo que ya no existe. Su hija Irmita la visita seguido. Sus nietos y bisnietos también. Es una figura central en su familia, consentida y querida. En lo económico vive sin apremios. Sus ahorros de toda la vida, una pensión de la Asociación de Actores y algunos ingresos por rentas le garantizan una vejez tranquila. No es una mujer millonaria, pero tampoco conoce la angustia. Lleva el retiro con la misma dignidad con que llevó todo lo demás. ¿Qué deja Irma Dorantes? ¿Cuál es la verdadera dimensión de su figura? Primero, una carrera extraordinaria por su extensión y consistencia. Más de 100 películas, decenas de telenovelas, grabaciones musicales, espectáculos en vivo. 65 años frente a un micrófono o frente a una cámara sin detenerse. Eso es una proeza que muy pocos artistas en cualquier industria del mundo pueden exhibir. Segundo, su lugar en la historia de Pedro Infante. Fue la última pareja del ídolo más grande que ha tenido México. Es la madre de su hija menor. Compartió con él los últimos 7 años de su vida, los más complicados y quizás los más intensos. Su testimonio sobre Pedro es un documento histórico de primer orden. Lo volcó en su libro Así fue nuestro amor, una fuente irreemplazable para entender al hombre detrás de la leyenda. Tercero, y quizás lo más difícil de cuantificar, su ejemplo de resiliencia. Perdió a Pedro en las peores circunstancias posibles, sin reconocimiento legal, sin herencia y con una hija pequeña. Enfrentó el cáncer a los 78. Vivió en la sombra del escándalo y la crítica moral durante años. Y a través de todo eso, siguió trabajando, siguió siendo ella misma, siguió sin pedirle permiso a nadie para estar de pie. Hay quienes piensan que la diferencia de edad entre Pedro, de 32 años, e Irma, de 15 cuando comenzó su romance, es una parte de esta historia que no puede romantizarse, y tienen razón en plantearlo. Era otra época, con otras normas, pero eso no impide mirarlo con los ojos de hoy. Lo que sí es indiscutible es que ambos siempre describieron ese amor como algo real y profundo, y que Irma lo cargó consigo durante toda su vida, sin negarlo ni avergonzarse de él. Es también una de las últimas voces vivas del cine de oro mexicano. Cada vez quedan menos. Cuando Irma ya no esté, el mundo perderá a una de las pocas personas capaces de contar desde adentro cómo era ese mundo, cómo olía un set de filmación en los años 50, cómo era trabajar al lado de Pedro Infante, qué se sentía ser parte de una industria que en su momento era orgullo nacional. La fortuna más verdadera de Irma Dorantes no aparece en ningún balance contable. Está en haber amado con todo lo que tenía, en haber trabajado con una entrega que pocos igualan, en haber sobrevivido pérdidas que hubieran partido a cualquiera, y en haber llegado a los 91 años con la memoria intacta, la dignidad a salvo y la cabeza en alto. A sus 91 años vive en Cuernavaca. No busca el reflector, no necesita el aplauso. Hizo su parte. Amó, trabajó, luchó, sobrevivió. Y ahora disfruta la quietud que se ganó a pulso, rodeada de su familia, de sus recuerdos y de la certeza de que su historia no puede borrarse, porque quedó grabada en más de 100 películas, en los discos que siguen sonando, en el libro que escribió y en la memoria de quienes crecieron viendo el cine de oro de México. Mientras Irma esté con nosotros, algo de esa era sigue respirando, y cuando cierre los ojos por última vez, lo que vivió no desaparecerá. Ahí estará su cine, ahí estará su voz, ahí estará, sobre todo, esa historia de amor que la ley no quiso reconocer, pero que el tiempo nunca ha podido borrar. Eso es una forma muy particular de ser eterna. Si este recorrido por la vida de Irma Dorantes te llegó, cuéntanos en los comentarios qué parte de su historia te impactó más. ¿Su infancia? ¿Su romance con Pedro? ¿La manera en que salió adelante después de la tragedia?
También nos interesa saber qué película de ella recuerdas o cuál te gustaría ver. Y si este tipo de crónicas sobre las grandes figuras del cine de oro mexicano te enganchan, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que se viene va a valer mucho la pena.